boa tarde a todos os que nos estão ouvindo, a todo o público do Brasil que nos segue, também da América Latina. Como vocês sabem, este ciclo de encontros que começamos já faz este quarto encontro, né? Começamos com o filósofo Gustavo de Martín, continuamos com um compatriota do convidado de hoje, com Leopoldo Villadiego de Cartagena, Colômbia, e novamente depois com Osvaldo Moreno de Chile. Hoje temos o prazer de estar conosco aqui desde a ESG, do Urbanismo Inteligente, junto com meu amigo e sócio Márcio. Hoje temos um grande amigo nosso, que es Harold Arango. ¿Cómo estás, Harold Arango? ¿Todo bien contigo? Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Marcio, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien, un placer conversar contigo y que puedas estar conosco en este bate-papo, en esta conversa que estamos iniciando, baseada principalmente en analizar un poco este nuevo escenario que se produce a partir da pandemia, mas que todos sabemos, e contigo em especial, que são questões que já a gente vem conversando faz tempo, né? Quem sabe 15, 20 anos que a gente vem analisando esta situação e que hoje, pelo assunto da pandemia, está como no centro do cenário, né? Então, nesse sentido, a gente que convidou o Harold porque Harold, além de ter uma formação de engenheiro agrícola, né? Mestrado em desenvolvimento sustentável, esteve com uma grande responsabilidade em um programa nacional de patrimônio nacional na Colômbia durante 8 anos e hoje também coordena um programa de gestão de projetos vinculados com proteção e conservação nacional e produção, e linkado a uma agência nacional de desenvolvimento dos Estados Unidos. Então, é uma pessoa que para nós é interessante conversar alguns aspectos que achamos interessantes do ponto de vista desse novo cenário. Quais são estes aspectos? Como se vai imaginar, como se vai projetar a nova economia a partir deste novo cenário pandêmico? Harold, sem dúvida, já muitas vezes partilhamos espaços de palestras, de conferências, onde você falou já várias vezes sobre a questão dos novos modelos econômicos que superam este modelo da economia consumista, do hiperconsumo e depredadora, né, que impacta sobre o território das sociedades. Estamos falando da economia verde, da economia ambiental. Então, queríamos começar este bate-papo. Antes de entrar já em tema, primeiro que nos possas contar assim, muito rapidamente, né, como introdução, como está a situação na Colômbia em termos gerais, em esta situação pandêmica. E depois, sim, já entramos em esta situação que nos interessa muito do novo conceito da economia. ¿Te parece? Muy bien, muchísimas gracias, Daniel, por esta invitación. Interesante poder compartir con todos los que nos pueden escuchar y nos pueden ver. Bueno, de Colombia, a nivel de lo que estamos atravesando a nivel global, pues Colombia ya está en un estado de una curva que alcanzó el pico de la pandemia y ya estamos liberando un poco todo el tema económico. Ya los diferentes sectores se están movilizando en el país y esto pues ha permitido que las conexiones que antes estaban bloqueadas en términos económicos comiencen un poco a reactivarse, porque siempre han sido 6 meses ya de espera para los diferentes sectores. Yo principalmente pues me muevo, como lo mencionaste, en la ejecución y en el desarrollo de proyectos, y esto tiene mucho que ver con la conservación de la biodiversidad. Estamos haciendo temas de producción sostenible y estamos vinculando temas económicos. Si bien es cierto, la pandemia está afectando
las ciudades, está afectando el entorno económico, los programas y los proyectos que desarrollamos y los cuales puedo acompañar están muy vinculados al sector rural, están vinculados a los pequeños productores, están vinculados a las asociaciones, a la gente que trabaja en la ruralidad, y la idea un poco es ver esto cómo de alguna manera se puede dinamizar, ya sea después de esta pandemia, y pues de alguna manera este siempre ha sido el reto, cambiar un poco esa visión, digamos, económica clásica que mencionabas ahora, que tiene mucho que ver con la depredación y cómo se pasa de ese progreso infinito, acabar y agotar con los recursos, a cómo entendemos una forma diferente de hacer economía en las diferentes escuelas que trabajan sobre esto. Muito bem, muito bem. E com certeza que é um tema muito chave, né? Muito central, porque se não se aborda a questão econômica desde uma visão da economia do bem comum, de uma inteligência que tenha em conta o bem social, nunca se vai encontrar uma saída certa para esta questão, né? Então, nesse sentido, seria interessante, você que tem essa experiência trabalhando com estes segmentos, né? Porque não é fácil falar de economia se não se fala em termos do modelo neoliberal da economia, né? E hoje estamos justamente conversando aqui para oferecer a aqueles que nos estão ouvindo modelos alternativos, ¿sí? Modelos alternativos que possam promover, obviamente, a evolução, promover o progresso, mas também ter em conta os territórios e as sociedades. E aí começam a aparecer esses termos que não sei se são modismos, se é marketing, ou detrás deles começam a ter algum conceito muito mais profundo, como a economia verde, a economia ambiental. ¿Qué nos puedes decir de todas estas cuestiones? Pues, Daniel, yo te diría que siento que la humanidad y todo el tema económico, si bien es cierto, es una sola, la economía, y se desarrolla a través de los mercados, yo siento que, o pienso que el trabajo que se ha venido haciendo con esto, lo que implica en los retos y en los contextos, es casi que como crear prótesis de acuerdo a lo que se está haciendo o se está viviendo en el momento de la historia o el paradigma que nos corresponde, que nos toca. Cuando se inicia con la economía que todos conocemos, que es la economía clásica, la economía neoclásica, pues había unas familias, o hay unas familias como se concibe, y esas familias compran unos bienes. Entonces eso funciona muy bien cuando algo se produce en algún lugar y alguien consume lo que se está produciendo. Pero esa mirada de esa relación de mercado, después, en el tiempo, comienza a tener mutaciones. Es lo que uno podría llamarle las prótesis que van apareciendo. Entonces, si uno mira otro modelo económico que tenga que ver, por ejemplo, con la economía ecológica, pues la economía ecológica, si bien es cierto, algo se produce y algo se consume, piensa mucho en la energía que se necesita para producir eso y en la energía que se desperdicia, digámoslo así, para producir eso. Entonces comienzan a aparecer diferentes formas de verlo. Si uno ve la economía verde que estabas mencionando ahorita, también tiene un asocio muy a lo que es el cambio climático, y entonces es producir seguramente bienes o producir tecnología para tratar de mitigar todo este tema del cambio climático, y entonces aparecen las energías no renovables. Entonces todo esto nos lleva a que cada modelo económico va mutando dependiendo de las cosas que de alguna manera se están viendo desde la visión. Lo que le falta a una se requiere, digamos, en la otra. Antes no necesariamente se pensaba en las materias primas. Ahora la economía piensa en la materia prima y piensa también en los residuos, y eso no pasaba antes. El no pensar en residuos nos ha llevado como sociedad a generar las grandes cantidades de desechos, porque no tenemos cómo salir de todo esto. Entonces tenemos que ver, después viene todo el tema del reciclaje, y entonces cómo aparece la economía azul, que es una economía que
y aquí en Colombia se está trabajando mucho con algo que llaman economía circular. Sí. Pero a nivel global está la economía azul, que es la que el residuo o el desecho de un proceso económico, de un flujo, se vuelve la materia prima para otro modelo de negocio, y el residuo de ese se vuelve materia prima para otro. Entonces se va haciendo un tipo de economía que lo que busca es disminuir al máximo los residuos, pero también utilizarlo más eficientemente los pocos recursos disponibles, que es lo que de alguna manera se conoce como los bienes ambientales, los servicios ambientales, que es lo que presta la naturaleza a la sociedad, y no perder las funciones ecosistémicas, que es lo que hace que de alguna manera podamos subsistir como sociedad. Entonces, digamos que para hacer una síntesis de esto, yo pienso que el tema de la economía ha venido mutando en la medida en que los problemas que hemos venido enfrentando, pues de alguna manera nos hacen cambiar y empiezan a aparecer esas diferentes escuelas. Cuando mencionas el tema de la economía del bien común, es una economía que ve la economía de forma diferente. Está parada justo en el centro de lo que puede ser el capitalismo y el socialismo, y es algo que pues es innovador, es superador, pero todas ellas riñen con la que en última termina gobernando, que es la economía clásica que todos de alguna manera conocemos. Entonces, nos toca ver eso, cómo lo asumimos en términos de lo que de alguna manera hay que hacer en los territorios y con la sociedad en términos económicos. En ese sentido, sobre lo que vos estás hablando, ¿no? de todas estas alternativas que están surgiendo, más que evidentemente, por en cuanto no están encontrando una respuesta perante a economía clásica o neoclásica, como se fala, que en última instancia que representa a economía do capitalismo, ¿no? Un filósofo contemporáneo, Byung Han, que es no sé si usted llegó a leer alguna cosa sobre él, y que es un surcoreano formado en Alemania, muy provocador. Él fala que el capitalismo tiene capacidad de se reinventar permanentemente, ¿sí? que nunca va a acabar, ¿sí? El problema es que cuando él se reinventa, él deja territorios arrasados, ¿sí? O sea, no son territorios físicos, que obviamente ya sabemos, se refiere también a segmentos de la economía que fican arrasados, porque esa reinvención hace evoluir en términos capitalistas, más todos esos desperdicios, entre aspas, que de ella terminan generando un resultado negativo, ¿no? Entonces, perante este grande poder do capitalismo, estas otras alternativas que estamos conversando, ¿no? De la economía del bien común, la economía azul circular, como bien usted faló, ¿qué posibilidades realmente de implementar una línea de mudanza ten? O, sinceramente, deberemos siempre estar en una postura de nos adecuar a diferentes modalidades del capitalismo, que en última instancia representa a esta sociedad de hiperconsumo, ¿sí? Y ahí está el riesgo, ¿sí? Porque si no tenemos esos instrumentos, este es un camino sin salida. Pues Daniel, no es muy, digamos, prometedor si uno lo ve en términos de querer cambiar esto desde el punto de vista económico. Si bien es cierto, hay diferentes iniciativas y hay diferentes modelos económicos, como los hemos mencionado, y hay formas, digamos, de la economía ser más funcionales para que contribuyan a los ecosistemas, al ambiente, digamos, a los recursos naturales que beneficien a la sociedad y a la vez lucren. Estos modelos terminan en últimas llegando siempre a un tema de mercado, ¿sí? Llegando siempre a quién consume algo y quién produce algo. Entonces, cuando mencionas la forma de la economía de reinventarse o de tener la capacidad de, digamos, mimetizar con el lenguaje y reinventarse, eso de alguna manera puede pasar con modelos, por ejemplo, con el tema de los sectores hidrocarburos, por ejemplo, ¿sí? El sector hidrocarburo por años ha hecho todo un tema económico
basado en energías no renovables, y ahora todos los temas que vienen en términos de el desarrollo, pues estas mismas empresas son las que están liderando ahorita todo lo que es la energía eléctrica o la energía eólica. Entonces, las mismas compañías que polucionaron gran cantidad de años, ahora están trabajando con energías alternativas y energías limpias. Ahí hay un claro ejemplo de lo que mencionas de COES, la capacidad de adaptarse para poder llegar a esto. Entonces, no es fácil cuando estás en medios, sobre todo en el que yo tengo que desenvolverme y el cual que tengo que desarrollar, y es cómo puede uno acercar modelos económicos funcionales de empresas del sector que están desde el capitalismo para hacer inversiones estratégicas en áreas donde está la ruralidad, y cómo es posible combinar esto para que haya beneficios al ecosistema o al territorio, beneficios para quienes están en esos territorios como comunidades, y cómo esas inversiones estratégicas terminan siendo bien vistas y entendidas por las empresas que requieren de ese tipo de recursos. Te doy un ejemplo un poco para contextualizar esto. Hay empresas productoras de alimentos, es la gran superficie de áreas que pueden utilizar en regiones. En un país como el nuestro, hay áreas muy grandes digamos, compitiendo entre lo que es mantener un nivel de productividad en áreas donde se conserve lo que debe quedar conservado, que permita garantizar bienes y servicios ambientales, pero a la vez se pueda producir. Y ahí hay, digamos, un gran reto de cómo poderlo hacer desde el punto de vista económico, porque no es solamente llegar a sembrar lo que se requiere y a degradar lo que es, digamos, bienes y servicios, o bienes en este caso, sino convivir con un tema que es producir y conservar al mismo tiempo, que es un poco lo que uno podría mencionar con mayor claridad en mi caso, que tiene que ver con proyectos desde la ruralidad. Entonces, ¿cómo trabajar modelos o temas económicos que tengan que ver con sí vincular a una empresa que tiene que producir, a una empresa que tiene que tener ingresos, a una empresa que tiene que tener utilidades, pero a su vez, cómo trabajar de la mano con ellos para que entiendan que la base que sustenta los recursos que utilizan para sus producciones deben permanecer en el tiempo en los territorios? O sea, lo peor que puede hacer una empresa es extraer todo, como tú lo mencionas, y generar riqueza y luego ir a otro lado a volver a extraer todo, generar riqueza y deteriorar el territorio o todo lo que es la trama territorial. Entonces, digamos que el reto está en que se pueda combinar esto, y un poco como lo hacemos y lo promovemos es tratar de vincular de una manera en la cual seguramente los mercados, y este es como el tema aquí complejo, reconozcan y valoren la conservación que se está haciendo con las prácticas que se realizan de las producciones que se tienen en la ruralidad, ¿sí? Entonces, una empresa que produce alimentos, que utiliza gran parte del territorio, que utiliza grandes recursos, que utilizan cantidades de recursos para poder producir, lo mejor que puede hacer es hacer inversiones estratégicas para garantizar que esas comunidades puedan vivir bien, pero también que los recursos se usen con eficiencia, que los recursos no se desperdicien y que la polución no se dé. Entonces creo que ahí hay un reto muy grande. Siento que hay diferentes países que están trabajando en esto, y de alguna manera es lo que aquí se le llama como un tema de producir de manera sustentable, lo que hemos visto en algún momento. En ese sentido, Jaro, me estaba lembrando, la semana pasada estábamos con Márcio en otro estado aquí do Brasil fazendo um projeto no estado de Minas Gerais, e justamente um dos temas que estávamos tratando era esta questão da responsabilidade, né? Porque em última instância a verdadeira responsabilidade de uma empresa produtora do que for, né? Rural, industrial, tecnológica, está en ter modelos productivos compatíveis con ese territorio, con esa paisaje, con esa sociedad. Mas ahí entran estos términos que yo siempre me lembro que contigo conversábamos, de eficiencia, que usted mencionó, acabó de mencionar, eficiencia, competitividad, ¿no? Elementos que son casi de un modelo neoclásico,
Y por otro lado comienzan a aparecer esos otros componentes de lo que puede ser esta nueva economía o no, que están más vinculados con la cuestión de las responsabilidades con el contexto que estas empresas trabajan, ¿sí? Entonces ahí ven esta situación. ¿Cuál es la verdadera responsabilidad empresarial? ¿Sí? Como se fala en términos de marketing. Es apenas gerar algunas acciones sociales en las comunidades, más como se faló, extraer, depredar, gerar riqueza, ir para otro lado y dejar territorios devastados, o realmente la verdadera responsabilidad está desde el punto de vista contextual, de vínculo con ese contexto, de generar compromiso con ese contexto y provocar modelos productivos amigables con ese contexto. Este es un gran desafío, ¿no? Sí, Daniel, tienes, digamos, muchísima razón. Esto, en nuestros países, en el nuestro, se conoce mucho el tema de la responsabilidad social empresarial. Y esas son, digamos, formas en las cuales pues, las grandes empresas de alguna manera retribuyen a la sociedad y generan de alguna manera apoyo a comunidades que pueden ser vulnerables o tienen requerimientos. Pero más allá de eso, también uno puede encontrar empresas que invierten grandes cantidades de recursos para ser más eficientes en un paradigma de la eficiencia que estabas mencionando, de las puertas de su empresa hacia adentro. Entonces, tenemos la máquina o el equipo que vale millones de dólares para hacer algún tipo que mejore la eficiencia, pero es inconsecuente con los recursos que está utilizando para producir. Entonces, invierte al interior, pero no invierte en las zonas o en los sitios donde se provee sus materias primas. Y ahí hay una, digamos, dificultad grande en términos de que las empresas, si no lo entienden así, si no invierten estratégicamente, pues de alguna manera esto va a terminar siendo colapso para todos. Entonces, como lo mencionas, yo siento que las empresas deben dejar de pensar en la responsabilidad social empresarial y tener una mirada diferente tal vez a una responsabilidad empresarial territorial. Y cuando uno mira la responsabilidad empresarial territorial, cuando hablas de territorio estás hablando de todo. Entonces cuando hablas de responsabilidad social empresarial, pues sí, estás pensando en la sociedad y se puede ver muy bien, pero cuando estás hablando de ser con el territorio, pues el territorio vincula la sociedad y también vincula lo que hace que esa sociedad exista y esté bien. Entonces, si ese compromiso empresarial va con el territorio, pues es muchísimo más consecuente porque soporta a la sociedad y creo que es parte de los cambios y los retos que tienen que empezar a hacer las empresas. De hecho, parte de los aprendizajes que hemos tenido y lo que hemos vivido con algunas de las empresas y el trabajo que estamos haciendo acá en Colombia con el sector privado, ya se empiezan a ver resultados de cómo el sector privado está entendiendo la importancia, claro, en los términos económicos, porque ahí es donde tiene esto, digamos, mucho que trabajarse, y es, ellos hablan un lenguaje, y ese lenguaje de alguna manera es el que hay que mantener, si ellos queremos mantenerlos interesados, pero la verdad es que hay que buscar la generación de productos innovadores, productos que sean menos agresivos con el ambiente, productos que tengan un mayor valor agregado en términos de sanidad, y cada vez hay una sociedad más necesitada de conocer qué es lo que está consumiendo. Entonces creo que va de la mano y van varias cosas, digamos, avanzando y tienen que trabajarse en paralelo. Así como las empresas están de alguna manera produciendo, las que cada vez producen y polucionan más, tienden seguramente a ir desapareciendo y a perder en el mercado, así sus costos sean más bajos, porque cada vez hay una sociedad que quiere informarse mejor de qué está consumiendo, de dónde proviene lo que consume y qué implicaciones tienen de alguna manera las materias primas que usan eso que se está produciendo. En la medida en que eso vaya de alguna manera cambiando, pues esa relación de mercado va a ir mejorando y la economía de alguna manera puede ser muchísimo más funcional para que todos podamos como especie pues seguir habitando un solo planeta que tenemos y unas áreas que ya están debidamente definidas, y que en la medida en que volvamos más agresivo el tema productivo a cualquier escala,
pues nos implica un reto ya mayor en términos de qué hacer, porque solo tenemos un planeta y lo estamos agotando y afectando a una velocidad bastante fuerte. Harold, pensando numa questão, o meu manejo não é tão profundo na questão da socioforma, né? É mais da ecoforma. Mas quando a gente começa a tentar projetar territórios dentro de uma questão territorial, a gente vê que quanto é importante a matriz econômica ela ser mais diversificada. E há grandes incorporadores, grandes empresas, né, empresas privadas, onde colocam-se nos territórios de uma maneira muito depredatória, arrasando o território, e que, no sentido de não estarem capacitadas para entender o significado da gente começar a perceber melhor os nossos territórios, os contextos, a questão holística das coisas, né? Acabam que fazem de uma maneira muito informal, né? Trabalhando com pessoas não qualificadas nas suas empresas, nas suas... Falando de todas as questões da matriz econômica, né? Mas pegando, por exemplo, o caso de uma construtora que se coloca dentro de um território e pensa sempre no seu próprio negócio, né? Na questão de incorporações imobiliárias. Como é que nós podemos, de alguma forma, agora partindo para esse novo cenário, né, pós-pandêmico, entender que as empresas precisam estar mais aptas ou até resilientes para que percebam o quanto é importante elas estarem mais prontas para projetar um novo território? Sí, lo que estás mencionando tiene todo el sentido. Yo creo que las empresas tienen ese gran reto y creo que esa escuela en el cual se ha formado todo el tema desde la economía y lo que mencionas un poco de las personas, las empresas, la forma en que de alguna manera ven esto y siempre lo ven desde el punto de vista económico, yo creo que tienen que empezar a pensar que no es solo un tema de productividad y competitividad, no es solo eso. Seguramente no es un tema de mercado, la inspiración no puede ser solamente el mercado, ¿sí? Y seguramente tienen que empezar a pensar más en lo contextual. Dependiendo de con qué visión las personas, las empresas, quienes de alguna manera llevan esto adelante, ven el mundo, pues de alguna manera esto va a estar reflejado en las acciones que van a estar dadas en el territorio. Entonces, si es un tema meramente de la eficiencia, pues ahí eso no va a funcionar. De hecho, si es solo ese, porque las empresas deben ser eficientes, pero si es solo ese el foco, ahí puede haber una pérdida, digamos, de situaciones que pueden ser adversas para la sociedad y para los territorios. Y si solamente es un tema de competitividad basado en temas de mercado, también ahí va a haber pérdidas, porque la inspiración es esa y de ahí no va a emerger, digamos, nada que vaya a cambiar esto. Lo que sí es posible hacer cambios es cuando seguramente las innovaciones o las organizaciones o los desarrollos se piensen más de manera contextual. Dependiendo de dónde estoy, dependiendo de qué tengo, dependiendo de la disponibilidad de lo que existe, dependiendo del tamaño que tengo, cómo yo puedo hacer mi negocio o lo que estoy realizando muy funcional al sitio o a los lugares donde estoy interactuando, y no lo veo de una mirada tan reducida como puede ser el mercado o la eficiencia. Entonces creo que ahí hay unos retos grandes y sí creo que las empresas tienen que empezar a buscar formar o cambiar esa forma de ver que como les decía, repito, las empresas estamos viendo que están tratando de mutar a esto. Y quiero hacer un ejemplo con esto porque cuando uno habla del mercado y habla de las relaciones y habla de la economía, yo tiendo a pensar que en la medida en que una empresa pueda producir conservando en el territorio, es decir, manteniendo territorios más saludables y sus productos puedan venderse
a un precio mejor, porque puede haber quien los compra, que eso, digamos, es otra discusión, pero está comprobado para el caso de lo que estamos haciendo en nuestro país. Esos ingresos adicionales pueden reflejarse de una manera mejor a quienes están produciendo, ¿sí? Entonces, tienes una mejor producción porque estás vendiendo unos mejores mercados, y la idea un poco es tratar de hacer esto más innovador en términos de cómo las empresas realmente sí retribuyen y sí circulan los recursos y sí no depredan y pueden hacer un tema productivo y no arrasar con lo que está, digamos, produciendo, sino que puede generar condiciones de posibilidades y, digámoslo así, de riqueza para todos, ¿sí? Porque no es la riqueza para unos y la pobreza para otros, no, es poder forjar riqueza para todos, que ese es en últimas lo que es posible. Claro, ahí entramos en otra discusión que tiene que ver con, pues si más somos, más consumimos, y si más somos y más consumimos, pues no vamos a poder de alguna manera seguir creciendo de manera infinita. Entonces ahí nos toca apelar un poco a lo que es el uso de ser tecnológicamente en todo lo que hagamos mucho más eficientes, que eso es parte un poco del reto. Las empresas tienen que de alguna manera buscar ser muchísimo más productivas de manera tecnológica, ¿sí? Que ser destructivas, porque cada vez vamos a ser más personas y seguramente nuestros patrones de consumo van a ser cada vez mayores. Entonces siento que ahí hay un reto y pues si no se mira el contexto, ahí de alguna manera vamos a seguir mal. Ok, usted está entrando en algunas cuestiones que eu me queria deter um pouquinho, porque você falou, e eu concordo plenamente, que hoje já muitas empresas, muitas organizações estão pensando deste modo porque sabem que as sociedades, desde um olhar mais inteligente, estão começando também a selecionar, ¿sí? Aqueles que têm este tipo de atitudes um pouco mais compatíveis com os territórios, de forma contextual, e aqueles que continuam gerando um modelo produtivo de corte clássico, depredador, já conhecido. Então, muitas empresas já estão tentando entrar nesta linha porque começa a ser uma demanda das sociedades, em parte. Sí. Então, aí entra uma questão que nos parece essencial conversar, e que é qual é realmente o poder que tem uma sociedade desde a tomada de consciência desta situação e a pressão para começar a fazer uma mudança de atitude que intervenha sobre a mudança dos padrões de consumo. Porque quando a gente muda o padrão de consumo, está mandando uma mensagem por elevação às empresas para que elas mudem o padrão de produção. E esse jogo entre estas duas coisas me parece que é o elemento chave para destravar esta situação. Porque se bem tem empresas que já estão mudando, mas sabemos que muitas não querem sair de seu estado de conforto, porque o negócio continua acontecendo, mas tem sociedades que começam a evoluir, a amadurecer nesse sentido, e geram uma tomada de consciência e, portanto, producen una mudanza de actitud y una mudanza de padrón de consumo. Esto exige directamente una mudanza de padrón de producción. ¿No te parece que se debería trabajar mucho más en estas dos cuestiones para poder realmente dar una mirada a esta situación y no simplemente fluctuar en esto que no termina de generar a verdadeira transformação radical que a sociedade, a humanidade e o planeta, como você falou, está precisando? De acuerdo, Daniel, totalmente de acuerdo. Creo que esa es, más que un reto, es la gran tarea, y es poder realmente que las sociedades de alguna manera transformemos esos modelos que son modelos que pueden ser nocivos. Y lo has descrito perfectamente.
en la medida en que la sociedad exija o de alguna manera consuma o requiera o promueva o esté dispuesta a pagar por ese tipo de productos que son muchísimo más cuidadosos con el entorno, con el territorio, con la sociedad, con los recursos, en ese momento se hace clic. En ese momento las empresas, lo has descrito bien, las empresas cambian esto. Y no es un tema de pensar que las empresas, digamos, lo hacen mal, pues es su forma de mover y de hacer sus productos. Sí. Lo que pasa es que seguramente, como lo estás mencionando, yo lo veo es que también la sociedad se ha quedado rezagada en cómo se informa, y la sociedad de alguna manera cómo tiene acceso al conocimiento de saber cómo distinguir un producto de otro que de alguna manera puede ser más nocivo o no. Entonces creo que ahí es parte de lo que hay que hacer, de lo que hay que cambiar, de lo que de alguna manera hay que dinamizar, y es una sociedad mejor informada desde el punto de vista del consumo, manda unas claras señales a quienes de alguna forma están produciendo y lo pueden hacer mucho mejor. Y sigue siendo un modelo económico. Es el círculo virtuoso. Sí, porque ahí entra dos otras cuestiones que yo quería conversar contigo. Por un lado, a disyuntiva, o dilema, se realmente o foco da questão é econômica ou é de um trabalho educativo e de comunicação. Sim? E a outra é que, para poder fazer esta transformação, os estados, os países, os territórios, devem entender isto como uma política de Estado. ¿Sí? No es apenas una mudanza de unas empresas o un grupo social que tomó conciencia y quiere mudar. ¿Sí? Me parece que debería ser una construcción de política de Estado aplicada en las cuestiones formativas, de comunicación, como se falou, ¿ven? Que replican entonces en un modelo económico, sin duda. Ainda não temos, pelo menos a gente não tem uma certeza absoluta de alguns países que estabeleçam este tipo de estratégias como políticas integrales de Estado. Não sei se você, nesse sentido, tem alguma experiência para partilhar. Mas, Daniel, só comento assim, pela vivência de um brasileiro, né? Daniel argentino, Haroldo colombiano. Nós temos um país que é continental, né? O Brasil tem várias culturas e a gente comumente temos vários Brasis no mesmo Brasil, né? Então, como é que essa questão de conseguir criar uma política de Estado com culturas tão distintas, tão diferentes? Colômbia tem as suas particularidades e cada território tem as suas especificidades, né, suas características, mas Brasil, me parece, por uma diversidade étnica não, uma cultural mesmo, né, parece muito mais complexo, talvez até pela questão social e econômica, né, de vários estados com padrões econômicos complicadíssimos, onde há outros estados com um poder econômico muito maior, né? Quem é que leva essa grande fatia e como é que consegue, de alguma forma, criar um consenso dentro de um território tão grande como o Brasil? Bom, mas por isso estamos falando de políticas integrais. Em algum momento, o Brasil tem uma dívida com sua sociedade muito grande, de desigualdades, de injustiças, criadas desde sua história de colonização, sim? Mas por isso que as soluções, obviamente, estão em determinar políticas de Estado. Quando a gente fala de política de Estado, é uma política nacional, mas são políticas também de regiões, sim? Em um território tão grande como o Brasil, e com certeza deve ter matizes também, mas seja um país maior, um país menor, se isto não se resolve como uma política de Estado, vai ser difícil de resolver, porque se lo deixamos nas mãos do mercado,
va a continuar flutuando como ahora. Va a ter empresas que van a tomar atitudes, outras não. Se o deixamos nas mãos da sociedade sozinha, né, acontecerá a mesma coisa. Teremos iniciativas por aí boas de algumas organizações sociais que tentam trabalhar isto, mas quem se termina beneficiando com esta falta de definição? Justamente o modelo vigente, que é um modelo neoclássico que você mencionou muito bem. Então, o Estado, quando chamamos o Estado, claro, não são, na Constituição brasileira, os Estados são como as províncias na Argentina, os departamentos na Colômbia. Não estamos chamando Estado a isso, sino Estado como o território todo, a nação toda, né? Mas digo, se não se começa a entender isto desse modo, com todos os matizes que qualquer país tem, é complicado, né? Resolver esta situação de forma, diríamos, radical, né? Claro que teremos desafios, com certeza, e Brasil, por aí, por estas características que você falou, Márcio, terá maiores desafios que outros países. Ainda mais por uma questão também cultural de países e falando realmente como um brasileiro, né? A gente não se sente latino suficiente para integrar uma América Latina, né? Sim, é outro desafio, outra dívida que tem o Brasil com a América Latina. Mas esta é uma questão, a mim me parece, não sei, Harold, você que diz, que é global. Sim? Esta é uma questão de modelo global, né? Então tem que ter uma abordagem en estas características como política pública. Sí, pues Daniel, aquí en Colombia se han hecho avances, se cuenta aquí, como te mencioné al inicio, ahora aquí hay una política pública que es de economía circular. Es una política que se impulsa desde el gobierno y lo que busca es de alguna manera hacer todos estos nexos que estábamos mencionando, de tratar de consumir menos recursos y hacerlos de la mejor, utilizar los residuos. Pero coincido contigo, yo creo que es un tema que no solo debe dejarse al mercado y a la empresa, no solo es un tema de informarse desde la sociedad, porque también de alguna manera está también desde el punto de vista de la política pública, tiene que haber señales claras. Aquí en los últimos años hay impuestos, los hay hace mucho tiempo en Europa, en Colombia hace muy poco tiempo empezó a funcionar todo el tema del plástico. Tú tienes que pagar, es un impuesto, es un dinero que se recauda y es como un incentivo a la inversa. Si vas a usar alguna bolsa plástica debes pagar y eso de alguna manera va, que es un recaudo, entonces la gente que no quiere pagar las bolsas pues simplemente usa menos, desestima el uso del plástico. ¿Sí? Entonces es una política, ya está debidamente normado todo esto. Hay otra política que es el impuesto al carbono, por ejemplo, de algunas empresas del transporte. Estas empresas tienen que compensar la huella de carbono, tienen que compensar las toneladas de carbono que emiten y eso, digamos, tiene algo interesante en este país y es que es un impuesto. Entonces, dependiendo del carbono que liberes y que tengas que de alguna manera fijar, pues hay una tasa que te cobran por cada tonelada de carbono y si la tienes que pagar porque es un impuesto, si es una empresa y tienes que tributar, tienes que pagar por ese, es un impuesto. Y esos recursos pueden ser usados para financiar proyectos que de alguna manera tengan cobeneficios de conservación y producción en los territorios donde se puedan compensar o se puedan almacenar o fijar esas toneladas de carbono. Entonces, hay ejercicios y hay análisis y hay, digamos, iniciativas que se han hecho, por lo menos en Colombia, que de alguna manera han dado señales de que sí desde la política pública se pueden dar señales y hacer, digamos, cosas que hagan que se piense de una manera diferente la economía para todos. Que se cambie un poco el modelo que está predominando. Uma questão ambiental, não sei se eu entro nesse tema ou não, mas um tema muito polêmico sobre as questões dos agricultores na Amazônia e a produção agrícola, né, que
se vê a questão como uma prática cultural, né? As queimadas. Como é que a gente rompe essa cultura que é totalmente insana com uma questão muito mais tecnológica ou, sei lá, alguma outra situação agrícola de cultura que possa produzir um território mais consciente, né? Não sei se é um tema que é apropriado para esse momento. Sí, claro. Sí, es un tema también de escalas. Nosotros acá trabajamos con algo que se llama como planear. Daniel de pronto pudo haber conocido algo de eso. Planear y ordenar ambiental y productivamente un predio. Sí, vamos a verlo. Entonces, cuando tú tienes un predio ordenado, productiva y ambientalmente, eso no riñe para nada, pero es innegociable la matriz ecológica, es innegociable. Bueno. Haces acuerdos con eso y produces donde puedas producir. Entonces no se niega lo productivo, pero se mantiene un statu quo de la matriz ecológica. Eso no pasa, por ejemplo, en sitios donde tú estás mencionando de lo que uno puede ver, que se puede impulsar, arrasar todo lo que es la matriz de paisaje ecológico y hacer solamente la producción. Y acá hay un tanto, digamos, de lo que se está haciendo, ganando un poco en tratar de trabajar con algo que es planificar y ordenar un predio para que cumpla las dos funciones, es decir, sea productivo y a la vez se pueda conservar. Y esos son acuerdos que se pueden firmar con los productores y pues de alguna manera se encaja también el tema de la economía ahí con ese tipo de beneficios que se dan en temas productivos al ambiente. Pero digamos que eso es el reto, eso es como lo que se está desarrollando. Cada vez las empresas están pensando más en eso y creo que es un camino a seguir, pero coincido con Daniel que tiene que haber una clara señal desde lo público como política para que esto de alguna manera tenga un buen puerto, digamos que se fije mucho mejor y pueda ser más real y más tangible. No, es evidente que Colombia en ese sentido tiene toda una historia y está avanzando en una cultura de acuerdo con los productores y esa palabra llave que se colocó, matriz ecológica, es una cosa fundamental para ser respetada, que aquí, infelizmente, por un proceso de que voto a decir, en Brasil, de un padrón cultural de depredación permanente, de desigualdad, de favorecimiento de las élites dominantes, llevó a esta depredación que está destruyendo a matriz ecológica y, por tanto, impactando seriamente en los territorios. Entonces, este es un problema local, más que, como Brasil tiene una dimensión muy grande, impacta en todo el continente. Regional. Claro, mas esse exemplo que você está dando da Colômbia é muito interessante, que eu vi em todas as vezes que visitei Colômbia, desse modelo produtivo que tenta construir desde o respeito pela matriz ecológica. Agora, en este cenário que estamos começando a viver agora, né, da pandemia, mas a pandemia como uma desculpa, né, que se produce como un nuevo escenario, porque nosotros estamos convencidos que estamos a las puertas de un nuevo escenario en todo sentido, en un sentido de modelos productivos, de modelos sociales, de las formas de pensar y proyectar los territorios y las ciudades, que es nuestra expertise mayor. Estamos en unas nuevas puertas, mismo que algunos se resistan a mudar este estado de confort, que otros no comprendan lo que está pasando, más debemos prepararnos para inserirnos en este nuevo escenario que a los pocos va mostrando como caminos. En ese sentido, ¿cómo você ve a situación de aquí para frente? Esta catástrofe planetaria que estamos viviendo en este momento, ¿será que va a contribuir para aprofundar a verdadera transformación que precisamos, o apenas estamos terminando un ciclo do mesmo sistema para comenzar outro, mas que no fundo tudo vai continuar igual? E ainda
mais uma questão ainda junto com a do Dani. Todo esse estado que se cria, não só no Brasil, mas a gente vê essa questão conservadora, né? Esse conservadorismo que se gerou em alguns países do mundo. Como é que a gente rompe essa questão que é quase uma prática de negar todo esse progresso tecnológico e científico e também de debates sobre a questão do nosso meio ambiente? Pues, Daniel, y Marcio, difícil ver esto en términos de la pandemia y cómo uno tener de alguna forma una respuesta si esto va a contribuir o no. Yo soy optimista. Yo pienso que esta pandemia ha empezado a dejar muchísimas lecciones y está exigiendo, digamos, la reinvención y el repensarse de manera diferente muchas cosas. Si no hubiese pasado esta pandemia, seguramente, que entiendo es lo que ha pasado sobre todo en países en vía de desarrollo, no se habría tenido seguramente tanto cuidado ahora con el tema de dotar mejor a los hospitales o a los centros médicos de mejores equipamientos. Y tuvo que llegar la pandemia para que eso sucediera, pero porque era un tema que tocaba directamente con la salud. Sí. Pero siendo un tema de salud y siendo un tema de tecnología que se mejoró y se vieron casos de crisis que ya no teniendo la tecnología no tenías las personas preparadas para poder abordar esa tecnología y había que pensar en eso también. Eso con las cuarentenas y con las restricciones, eso afectó a todo mundo y afectó todo el tema de la economía y afectó todos los sectores. Entonces, creo y repito, soy un tanto optimista, pensar que creo que esto es como un hito que le coloca esto, que fue un tema global, a los diferentes gobiernos y a los diferentes países para que de alguna manera tomen mejores decisiones y traten de enfocar esto muchísimo mejor en lo que tiene que ver con su compromiso con los territorios. Es muy triste a veces ver desde el punto de vista político cómo hay divisiones sobre lo que se haría o no se haría, lo que haría el uno, lo que no haría el otro, pero la verdad a mi juicio es que sí hay que pensarse esto con seriedad y sí puede ser un motor que dinamice otro tipo de aspectos que resulten benéficos para lo que viene después de esta pandemia. Sí. Si se piensa de una manera inteligente, esto tiene que cambiar un poquitico porque la realidad ya de alguna manera nos enseñó que una crisis de estas de salud afecta y hay que repensarse. Hay que repensarse. No, que entra en discusión de nuevo a partir de esta pandemia, más yo estoy convencido que abrange a todos sus segmentos, es otra vez el verdadero papel do Estado. Porque, así como falábamos, será que a questão do modelo económico y productivo debe ser dinamizado a través de nuevas políticas públicas de Estado? Aquí, con la pandemia, como você falou, a mesma questão con la saúde y con la questão sanitaria, ¿sí? Otra vez el papel do Estado, ¿sí? Porque no, esta dicotomía entre Estado mínimo o no, realmente perde valor, porque o Estado tem determinados papéis que ele não pode olhar para outro lado, ¿sí? A questão sanitária é uma responsabilidade do Estado, a questão educativa é uma responsabilidade do Estado, a segurança pública e social é uma questão do Estado, o cuidado do ambiente e dos territórios é uma questão do Estado. ¿Sí? Então, um pouquinho para ir já encerrando, porque estamos, o papo, a conversa está muito boa, mas já estamos quase chegando à hora de conversa e com certeza contigo vamos a continuar fazendo outros encontros. Mas a grande discussão passa um pouco por toda esta situação de ser bom, que tipo de Estado realmente queremos
y si no, se debería pensar como algunos ya pensadores, filósofos contemporáneos están diciendo, de que otra vez o Estado promotor do bem-estar social deveria começar a se instalar. Né? Isto não é falar, como sempre dizemos, e você no início da conversa comentou, de falar nem socialismo, nem capitalismo, não estamos falando de ideologias que são anacrônicas, são do século XX, sino de um Estado que promova um bem-estar comum. E nisso entra o segmento, obviamente, do ambiente, da sociedade, da educação, da saúde, da produção do jeito que você está falando. Enfim, é uma última reflexão que eu gostaria que você possa nos dar como para ir ya encerrando esta linda conversa. Daniel, yo solo le agregaría lo que dijiste, porque estoy de acuerdo, debe ser promotor de todo lo que has mencionado, pero eso es simplemente, y pues desde lo que conozco de nuestra Constitución, y creo que lo habíamos hablado seguramente alguna vez, pero eso es lo que está en las constituciones de los países. Es el bienestar de todos y haciéndose cargo de lo que de alguna manera debe hacerse cargo. Entonces sí debe ser promotor y de alguna forma aferrarse a ese tema de cumplir con la Constitución. Y lo menciono porque en algún momento cuando miramos todo el tema de la economía, ya que estamos cerrando este tema que se apasiona a uno hablando de estos temas y seguramente el tiempo pues es corto para esto, pero mira un poco lo que hablaba Christian Felber con el tema de la economía del bien común. Él la propone precisamente porque lo que hace es revisar las constituciones de los países y en ninguna constitución dice que el Estado debe preocuparse por el afán de lucro, debe preocuparse es por el bien común. Y ahí surge todo un tema que creo que es parte de lo que estás diciendo con el Estado, que debe ser un tema, digamos, promotor de todo esto que se tiene que desarrollar. Muito bem, você deu a palavra final que é a síntese. ¿Sí? Eu acho que essa definição que aparece nas constituições é a que nos deve dinamizar e construir esse optimismo que você falou, que todos acreditamos, todos somos optimistas en ese sentido, pensamos que esta es una grande oportunidad para eso, mas también es un desafío donde todos tenemos que esforzarnos más y monitorar este proceso. Con certeza vamos a voltar a conversar de esto, tenemos muchas otras cosas para conversar contigo, con este grande amigo, y aprovechamos para te decir una primicia, ¿no? Nos estamos ya organizando, si a pandemia obviamente nos deja, un evento internacional presencial na Serra Gaúcha, onde nós temos base na ESG, o Urbanismo Inteligente, para discutir todos estes temas e com prazer gostaríamos que você pudesse vir aqui, ser um convidado nosso e seguir esta questão. Por isso, este ciclo de encontros virtuais que estamos fazendo agora apenas é como um cenário que estamos criando com Márcio para ir adequando essa situação. Mas já vamos a entrar em contato para te dar más detalles de esto. Te agradecemos profundamente esta disponibilidad tuya. A ustedes, Daniel, Márcio y tú, muchas gracias, de verdad. No, por favor, es un placer. Conversar con ustedes. Sabemos que tenemos una diferencia horaria y igualmente conseguimos adecuarnos a este momento y ficamos muy enriquecidos con esta conversa. Y vamos a voltar a estar juntos conversando y debatiendo, porque a partir de estas visiones y las diferencias es que se va a construir todo este nuevo pensamiento. Muito obrigado. Agradeço aí, Haroldo. Muito Graças obrigado aí pela conversa. Para mim foi extremamente importante. Eu estou numa fase de questionar tudo, né? Então, cada vez quando eu questiono mais aprendo. E ter esse convívio contigo, conversando, foi para mim muito bom. Obrigado e vamos tentar aí nos encontrar brevemente. Okay. Un abrazo grande. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo grande a muy bien. Colombia. Muchas gracias. Estamos en contacto. Okay. Chao, chao. Um abraço. Tchau, tchau.